Continuamos, 8:34 en el territorio ecuatoriano. Nos acompaña el abogado Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo para hablar del momento de la Asamblea Nacional. Un saludo, Marcelo, y por supuesto queremos consultarle cuál es su análisis de este momento y por qué hablamos del momento, pues supuestamente no pasa nada. Sí, hay dos cosas muy importantes hoy día, que es la posesión de los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, está en acefalía, este poder del Estado, una vez que se dio la decisión o se conoció la decisión de la Corte Constitucional. Y al mismo tiempo, lo que se está hablando, diciendo, Ulloa lo dijo ayer ampliamente en la rueda de prensa, que con la misma celeridad que han destituido a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, esperan que se destituya a los asambleístas que no cumplieron con una sentencia constitucional. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Buenos días. Fernando, muy buenos días. Para mí es un gusto poder saludarte aún en este nuevo año. No nos habíamos visto en el mes de enero, así que aprovecho para desearte lo mejor. Igualmente, Y igualmente. también para tu distinguida audiencia. La situación de desinstitucionalización del país se ha convertido en una constante, ¿no? Vemos aún estos conflictos que existen entre las distintas funciones del Estado, en este caso entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Asamblea Nacional. La relación ha sido tensa desde el inicio del periodo y pues ahora estamos atravesando un nuevo capítulo. Tras la sentencia de la Corte Constitucional que ratifica la destitución ya no solo de los 4 consejeros de mayoría, sino de los 7 consejeros de mayoría, la Asamblea Nacional no tenía nada más que hacer que posesionar a los suplentes que aún nos quedan. Creo que ya incluso los menos votados están ya llegando al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una institución que sin duda ha perdido la legitimidad independientemente de quién ocupe estos cargos. Y al mismo tiempo, como bien mencionas, pues Hernán Ulloa, ya el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en respuesta a esta difícil situación, creo que trata de dar la última abrazada de ahogado, pedir una sanción a los asambleístas al respecto de un incumplimiento sin duda, que era desarrollar legislación que garantice la consulta prelegislativa. Yo creo que hay que recordar también que esta deuda no viene de hace pocos meses, es una deuda de hace muchos años, no solo de este periodo legislativo, sino también del anterior, pues el desarrollo de legislación para la consulta prelegislativa y la consulta previa deviene de la Constitución del año 2008. Entonces veamos cómo nuevamente se pone en evidencia esta debilidad institucional que afecta en última instancia a todos los ecuatorianos, mi querido Fernando. Claro, y esto que dice Hernán Ulloa, ustedes están en el análisis, monitoreo permanente, ante, a ver, ante el incumplimiento de la Asamblea desde el 2019 de la sentencia 001-10-SIN-CC. Y ahí está la sentencia, por supuesto. ¿Qué fue lo que determina, qué es lo que pide Hernán Ulloa, que con la misma celeridad actúen con los asambleístas o con la Asamblea Nacional? En este caso, lo que se pide, mi estimado Fernando, es que la Asamblea Nacional cumpla con lo que te comentaba hace un momento. La Asamblea Nacional debía desarrollar legislación que dé paso a la consulta previa. Expliquemos un poquito esto para la audiencia. La Constitución del año 2008 determina que los ecuatorianos tenemos el derecho a ser consultados en el caso de que algún proyecto del gobierno pueda poner en riesgo, por ejemplo, el derecho a la propiedad ancestral de los pueblos indígenas en la Amazonía o en la Serranía. Si es que el día de mañana el gobierno quiere extraer recursos naturales, quiere construir una carretera en una zona que pueda ser territorio de población indígena, el gobierno tiene la obligación de consultar. Uh -huh. Sin embargo, no existe una ley que determine cómo hay que consultar a las poblaciones indígenas y si, ojo con esto, el pronunciamiento de esta consulta puede constituir un impedimento a la facultad estatal, por ejemplo, de extraer recursos. Pongámonos un caso, el día de mañana en una comunidad shuar encuentran un gran yacimiento de petróleo, el gobierno quiere explotarlo, pero tiene que consultar previamente. ¿Qué sucede si es que esta comunidad shuar dice que está en contra de la explotación?
el gobierno ya no podría explotar esos recursos con la finalidad de obtener dinero para satisfacer el resto de necesidades de los ecuatorianos. Entonces, esto no se ha definido aún. A pesar de que la Corte Constitucional le ha dado parámetros de cómo tiene que desarrollarse esta legislación, Le dio la un tiempo Asamblea además, ¿no? Nacional. Que es de un año, ¿no? Durante un año. Exactamente, pero es lo que yo te venía comentando, Fernando. Esto no es únicamente desde el 2019. Esto viene desde la Constitución del año 2008. Claro, Es por qué le decir, pregunto esto, Marcelo? Porque la gente piensa que el incumplimiento pasa por la no posesión del superintendente o por la placa, ¿no? Eso no es por ahí. y yo creo que esos son elementos que se añaden a la discusión. Ujú. Así como hubo en su momento los problemas con el superintendente de bancos, así como han habido los problemas con el Consejo de la Judicatura, que ya también fueron resueltos por la Corte Constitucional, yo creo que simplemente son temas que se han ido sumando a la discusión. Y en este caso, la falta de desarrollo de legislación, como le comento, no responde únicamente a esta sentencia, que ya era algo mandatorio, sino que la Asamblea Nacional tenía que haberlo hecho desde el año 2008, desde los anteriores periodos legislativos, pero siempre se siguió pateando la pelota más adelante, más adelante, más adelante, y ahora estamos viendo las consecuencias. Y esto mismo se aplica a la consulta prelegislativa, y esto no es más que cuando la Asamblea Nacional trate proyectos de ley que tengan relación con derechos colectivos, derechos de pueblos nacionales, nacionalidades indígenas, también tiene que desarrollar un proceso de consulta para determinar cuáles son los requerimientos de estas poblaciones. Y la Asamblea Nacional no lo ha hecho. Aquí hay que ver algo que es estructural, Fernando. A pesar de que la Asamblea Nacional cambie de integrantes cada 4 años, es la misma institución. Entonces, este es un incumplimiento que se viene arrastrando desde anteriores periodos legislativos, no únicamente de este último. Claro. Ahora, cuando usted escucha, por ejemplo, al asambleísta Vanegas, él habla, en cambio, de el incumplimiento de lo último, ¿no? De las últimas sentencias. Entonces, por eso la gente debe conocer cuál es el escenario. Ahora, vamos al escenario de esta sentencia del 2019 que no se ha cumplido. ¿Esto determina que se van todos? ¿Que pueden ser destituidos todos? Bueno, en este caso habría que iniciarse Vamos un al supuesto no proceso. consentido, ¿no? Claro, en el supuesto no consentido es necesario iniciar una acción de incumplimiento, mi estimado Fernando, y a partir de esta acción de incumplimiento tendrá que determinar la justicia si es que realmente la Asamblea Nacional en su conjunto ha hecho caso omiso de lo determinado por un órgano legítimo de justicia. Si es que realmente la responsabilidad recae en los 137 asambleístas, que personalmente este no es un criterio institucional, Fernando, yo lo veo demasiado forzado. Ya. Yo creo que esto es algo que es difícil de colegir porque le puedo plantear lo siguiente en este escenario. ¿Quién plantea la agenda del Pleno? ¿Quién es el responsable de determinar los temas que se discuten en el Pleno de la Asamblea Nacional? El Cali al presidente, pues, ¿no? Exactamente. Entonces, si es que el CARI y el presidente no lo colocan dentro de la agenda, ¿la responsabilidad recae en los 137 asambleístas o no? Yo creo que no. Claro. Si es que de repente el proyecto de ley está en una comisión y la comisión en específica es la que nos ha encargado de dar tratamiento al proyecto de ley para tener informe de primer debate o de segundo debate, ¿la responsabilidad recae en los 137 asambleístas? No. Es en los miembros de esa comisión y probablemente de forma específica en el presidente de esa comisión. Entonces también recordemos que existen procesos legislativos que no le competen a los 137 asambleístas, sino únicamente a ciertos grupos de Ahora, si legisladores que Hernán pertenecen a Ulloa comisiones o... reclama, o sea, si Hernán Ulloa señala esta sentencia, él es su abogado y es un abogado que está permanentemente, antes de llegar a al Consejo de Participación Ciudadana, litigando, actuando, no es un abogado político, es un abogado de práctica. Sí, mire, yo quiero recordarle un dicho que es un poco jocoso, Fernando. Entre dos abogados no hay dos criterios, hay tres. Y en este caso, pues yo le estoy dando mi criterio jurídico desde también un punto de vista político. Y yo también insisto que a veces es un poco peligroso eh, mezclar la coyuntura política, el apasionamiento político que tal vez puede tener una autoridad ya destituida dentro de un razonamiento jurídico. Sin duda existe un incumplimiento de la Corte Constitucional, pero que eso determine que se tengan que ir todos, pero un incumplimiento por parte de la Asamblea Nacional a una sentencia de la Corte Ahora, Constitucional, pero sería que eso como determine una, que se tengan que ir todos.
Es Sería forzado. sorpresivo que tome la decisión la Corte Constitucional, pero le voy a decir algo, Marcelo Espinel, conversamos con él del Observatorio Legislativo, sería aplaudido, ¿ah? Más o menos como ha sido aplaudido la última sentencia de la Corte Pero yo le pongo el Constitucional, escenario pero eso siguiente, Fernando. nos va a traer problemas institucionales. Ahí sí ya Exacto. estamos en la Incluso le olla. pongo el siguiente escenario. Fantástico. El día de mañana destituyen a los 137 asambleístas. ¿Quiénes ocupan el cargo? Los suplentes, los alternos. Nos cambia la realidad de eso realmente de No, manera sustancial en el país. Es de cambia la eso. El historia, los problema. asambleístas de ahora ya no recibirán su sueldo, ya no tendrán protagonismo, ¿no? Por Y supuesto. probablemente vendrán otros que ni siquiera conocíamos los ecuatorianos, que no tienen Claro, ningún tipo de preparación y que tal vez únicamente estuvieron ahí para llenar la papeleta. Y ahí volvemos al problema de raíz de este país, que son los partidos políticos, los candidatos que nos están colocando los partidos políticos y que al día de mañana, pues las víctimas siempre terminamos siendo nosotros, ¿no? claro. Ahora vamos con el otro tema que preocupa, es la situación de posesionar a los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que pues hoy día están en acefalía, no sabemos. Es un poder del Estado, ¿ah? ¿Cuál es su opinión sobre los tiempos que se están manejando? Realmente yo creo que ahora tenemos una gran cantidad de variables, mi estimado Fernando, que hay que ponerlas sobre la cancha. El día de hoy la Asamblea Nacional podría posesionar a los consejeros de participación ciudadana que a la larga son suplentes después de todos esos procesos de destitución y ellos tendrán que actuar de manera breve al respecto de, por ejemplo, los procesos que estaban en marcha, Claro. designación de contralor, el tema referente a la posesión del presidente del Consejo de la Judicatura, que también fue ya resuelto por la Corte Constitucional y que también le compete a la Asamblea Nacional, pero que tiene relación con el Consejo de Participación Ciudadana, continuar con el proceso de designación del defensor público, etcétera, etcétera. Pero aquí yo le quiero colocar la siguiente variable, Fernando. En febrero próximo, en 2 semanas, vamos a elegir a los nuevos consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, que van a reemplazar a los consejeros hoy suplentes. Pero también si es que los ciudadanos deciden votar por el sí en la pregunta de retirar las facultades al Consejo de Participación Ciudadana de Designación, este consejo que va a estar siendo integrado con los suplentes que serán posesionados por la Asamblea Nacional, ¿va a poder designar o no va a poder designar autoridades? Claro. Si es que los ciudadanos ya deciden que se les retire estas facultades de designación. Tendrán que postergarse en el cargo, tendrán que quedarse en el cargo las actuales autoridades hasta que la Asamblea Nacional modifique la Ley Orgánica de Participación Ciudadana Lo y Control presenta primero Social. el Ejecutivo, ¿no? Y después 365 días para la Asamblea y 90 días más, inclusive, de Nos metieron en una complicación terrible, Fernando. terrible. Sí, yo No estoy. hay un régimen de transición claro, no se conoce qué es lo que va a pasar y eso nuevamente va a aunar a la desinstitucionalización del país y a la falta de credibilidad que tenemos los ciudadanos de a pie en las instituciones. Claro, Las decisiones que toman los políticos que ni siquiera nosotros entendemos bien y que no están solucionando nuestros problemas del día a día. exacto. Una crisis institucional terrible en el país, hoy día sin una salida. Siempre me dicen los asambleístas, lamentablemente uno tiene que hablar de estos temas, que nosotros somos unos malos, perversos, porque solo hablamos de la parte negativa. Parte positiva, usted que está en el observatorio, a ver, ¿cuáles son la parte positiva de la Asamblea en estos últimos tiempos? Es que uno a veces trata de defender la institución y le prometo que es difícil, Fernando, porque Sí, es complicado, pero yo creo que sí hay aspectos positivos que tenemos que destacar. Y al respecto de los números, los podemos señalar. La Asamblea Nacional, a pesar de todas estas crisis, de estos conflictos que ha tenido, se mantiene en el número de proyectos de ley aprobados en relación a anteriores periodos legislativos. Desde el año 2009 a la fecha que nosotros venimos monitoreando a la Asamblea Nacional, se aprueban en promedio 15 proyectos de ley. Y esta Asamblea Nacional no ha sido la excepción. En la misma línea que anteriores periodos legislativos, pues mantiene el número de proyectos de ley aprobados. Asimismo, pues es interesante cómo la tiene el cantidad de dato, proyectos. solamente por una curiosidad, en la época de Elizabeth Cabezas, que tiene el dato ahí.
Porque yo, No lo tengo a la mano, pero con Elizabeth Cabezas llegamos alrededor de 70 leyes claro, aprobadas durante los 4 años sí, del porque periodo me legislativo. acuerdo de eso. Y además, debo decirlo, yo estaba ahí en la radio de la Asamblea, por eso recuerdo que hacíamos un trabajo para dar a conocer y se llegó a tener, vaya, 37% de aceptación de la gestión, que parecía poco, pero que hoy, analizando los números, No, en comparación altísimo, claro, pues Fernando, y actualmente al la promedio Asamblea de Latino, Nacional, al promedio de la región era arriba del 30%, ya era muy bueno, ¿no? Entonces, por solamente supuesto tener que sí. esa referencia, ¿no? A ver, ¿qué creo que sucede? Así como un dato muy rápido. Actualmente la Asamblea Nacional tiene el 6% de credibilidad de acuerdo a la última encuesta de ese dato. Solo 6 de cada 100 ecuatorianos confían en la institución. Y eso pues responde a distintos factores, los conflictos que atraviesa la Asamblea Nacional, la impunidad al respecto de denuncias de casos de corrupción, la falta de autodepuración de las organizaciones políticas que están siendo cuestionadas dentro de la Asamblea Nacional, y eso sin duda afecta. Y hay incluso un aspecto interesante que es la falta de visibilidad de los cuadros políticos dentro de la Asamblea Nacional. Antes estábamos acostumbrados a ver personas de larga data en la carrera política, se me vienen nombres, Cintia Viteri, Andrés Páez, Mae Montaño, que de una u otra manera eran políticos que gozaban de la confianza de la ciudadanía. El hecho de que ya, recuerdas tú, Fernando, se impidió la reelección indefinida dentro de la Asamblea Nacional, hizo que sea una renovación muy drástica dentro de la Asamblea y los ciudadanos ya ni siquiera logran identificarse con los políticos y eso también influye en la credibilidad de la institución. A la actualidad se han aprobado 35 leyes, un número que es positivo. El 50% de ellos responden a la agenda legislativa planteada por la Asamblea Nacional, el otro 50% responde a aspectos coyunturales. Hay algo que me preocupa y es que solo el 5% de los proyectos de ley presentados del 5% de los proyectos de ley aprobados, de estos 35, el 5% responden a proyectos presentados por los actuales asambleístas. El resto son proyectos retomados de anteriores periodos, algo que no es negativo, pero sí pone en evidencia que hay lentitud en los procesos legislativos. La Asamblea Nacional sí está tardando en tratar los proyectos de ley y eso también dificulta las cosas. Por ejemplo, en la actualidad existen más de 60 proyectos de ley que están listos para segundo debate, es decir, para que la Asamblea se siente, se decida a votar y que los ecuatorianos tengamos una gran cantidad de leyes aprobadas. Habrá que preguntarnos por qué el presidente de la Asamblea Nacional no ha dado paso a estos proyectos de ley. Y otro aspecto que es positivo es que la Asamblea Nacional, a pesar de los problemas, sigue avanzando en políticas de transparencia. Se creó un Consejo Consultivo de Parlamento Abierto que será encargado de co-crear una política pública que trate de identificar cuáles son los retos en materia de transparencia, integridad, participación ciudadana, para que la Asamblea Nacional modifique ciertos programas, ciertas políticas que actualmente está ejecutando y que trate de conectar más con la ciudadanía, con las necesidades de los ciudadanos. Esperemos que estos cambios dentro de la Asamblea Nacional nos ayuden a recuperar la confianza en la institución que está llamada a ser el primer poder del Estado. Muchas gracias al abogado Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo, que nos ha dado su visión y su análisis del momento que está atravesando la Asamblea Nacional y estos vientos, ¿no? De, de destitución de los asambleístas, que le vuelvo a decir, Marcelo, si le comienza a preguntar al común de la gente, le dicen a la Corte Constitucional urgente, urgente, urgente. Pero ahí está nuestra misión, Fernando, tanto desde los medios de comunicación, usted que es un conocedor de temas legislativos también, de tratar de hacer pedagogía con los ciudadanos Exacto. y decirles que este laboratorio de la democracia de cada año, cada 2 años, cambiar las reglas, votar a los políticos, no nos ha traído buenos La resultados. Y más bien inestabilidad tenemos que política tratar nos de, trae inestabilidad económica. exactamente, y ese mensaje es el que tenemos que tratar de dejar a la Exacto. Y gente, mi decirles querido que Fernando. no hay otro camino, la democracia. Y la democracia está ahí con esos poderes del Estado. ¿Sabe cuál es el problema, Marcelo? Es que no ayudan, vea. Hacen, dijo Joana Moreira, hacen todo lo posible para perder más la confianza de la gente. No espera nada, dijo. No espera nada los ecuatorianos de nosotros. Pero nosotros hacemos todos los días algo para que pierdan más la confianza. Gracias, Marcelo. Un gusto, mi querido Fernando, un fuerte abrazo. Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo, interesantísimo.